Quiero que vayamos a nuestras Biblias, el libro del profeta Jeremías, capítulo 35, del versículo 1 en adelante. Vamos a estar hablando de la importancia de mantener nuestras prioridades y entre ellas nuestra familia unida, tomados de la mano del Señor. Y vamos a Jeremías capítulo 35, versículo del 1 al 10. Esta es una tremenda historia que nos enseña la bendición que hay, estar en sujeción como familia y estar unidos. La unión hace la fuerza y unidos vamos a ganar muchas batallas. Y dice el versículo 1 de Jeremías capítulo 35, versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 35 de Jeremías: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Versículo 2: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y darles a beber vino. Versículo 3: tomé entonces a Hazarías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinias, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Amán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas de vino, y le dije, bebed vino. Versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendéis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonaán, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tienda, y hemos obedecido, y hemos hecho conforme a las cosas que mandó Jonadab nuestro padre. Vaya hasta el versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ya oramos, hermano. Qué tremenda historia, qué tremenda enseñanza como familia. Hermanos, imagínense que Jeremías, el gran profeta de Dios, en ese tiempo de caos, en ese momento de crisis en la nación de Israel, Dios le da una palabra para que fuera de enseñanza para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido desobediente a la palabra de Dios. Y Dios le estaba llamando a cada momento para que el pueblo volviera a los caminos del Señor. Entonces Dios le da una orden a Jeremías y prueba a la familia de Jonadab, a los recabitas. Y mire qué tremendo, le dice Jeremías a esta familia que vayan al templo, a la casa de Dios, y los lleva a un lugar, a un cuarto santo, hermanos, y porque era el templo del Señor, y ahí les sirve vino, les sirve a toda la familia, hermanos, y él les dice que es una orden de Dios, pero ellos no accedieron y dijeron de que no iban a tomar vino, porque era una orden, un mandamiento que a través de sus papás por generaciones habían mantenido, y que esa orden y ese mandamiento ellos iban a obedecer. Y por su obediencia Dios lo bendice como familia y les dice que no iba a haber varón que no estuviera en generaciones en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué quería Dios? Enseñar
al pueblo de Israel a que fueran obedientes, a que volvieran a sus caminos, y pone como ejemplo esta familia. La pregunta que le hago hoy en esta mañana ¿es así también su familia? ¿Es así también mi familia? ¿Somos unidos o cada quien por su lado? Hermanos, no hay duda, y es de hoy en esta mañana considerar que en estos días de crisis, en estos días de emergencia, no solo nacional, sino que mundial, que son días de peligro, hermanos, es un buen momento para que usted y yo podamos aprovechar el tiempo que tenemos y arreglar un montón de cosas que tenemos pendientes con Dios. Eso es importante que usted reflexione hoy en esta mañana, porque Dios está hablando, hermanos. Dios está queriendo llamar la atención con esta situación, y es importante que usted y yo reflexionemos, es importante que usted y yo volvamos en sí y nos demos cuenta en la tremenda situación que nos encontramos. Por eso usted y yo debemos de reconocer cuál es nuestra función en este momento. En primer lugar, el compromiso que tenemos con Dios en nuestra vida espiritual, el compromiso que tenemos hasta este día con nuestra familia y el compromiso que tenemos con nuestra sociedad, con nuestro país, con nuestra nación. Y es por eso, hermanos, que a través de esta situación que usted y yo estamos atravesando, es una oportunidad que Dios nos está dando a muchos de nosotros para ordenar nuestros caminos. Si usted no se ordena, si usted no reflexiona, si usted no cambia esas cositas que usted sabe que no le agradan a Dios, va a llegar un momento que va a ser, hermanos, que ya no va a haber tiempo. Va a llegar un momento, hermanos, que las oportunidades se nos van a haber terminado y vamos a añorar ese momento, vamos a añorar ese tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios está en el cielo poniendo un alto, poniendo un stop a nosotros acá en la tierra, en nuestra loca carrera diaria, cotidiana, hermana, que tenemos, usted y yo. A muchos no nos alcanza el día. Trabaja y trabaja, descuidamos la familia, descuidamos nuestras cosas personales, descuidamos nuestra vida espiritual, que es muy importante para nuestra vida, pero Dios está poniendo un stop, no solo a usted y a mí, sino que, hermanos, a todo el mundo. Y no es un stop, no es un alto que ha puesto el gobierno, no es la orden de un líder religioso, no son las órdenes de un sacerdote, de un pastor. Es una situación difícil que estamos atravesando y que si no se toman decisiones, hermano, esto va a traer una mortandad, esto va a traer muerte, va a traer pues destrucción de la economía, va a traer separación de la familia, va a traer tantas cosas que usted y yo vamos a recordar toda nuestra vida, si es que Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, póngase a pensar todo lo que el Señor está usando para parar todo, para que usted y yo podamos tener un momento. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que han cerrado aeropuertos, que se cierren empresas, que se cierren negocios, instituciones de gobierno, que se cierren incluso fronteras, hermanos, porque países, igual nuestro país, han ordenado que no entre ni salga nadie. Incluso como iglesia no nos podemos reunir. Hermano, creo que los que ya pasamos de los 40, 50, creo que ni en la guerra habíamos visto eso. Porque en la guerra, pues, realmente eran dos bandos. Si usted no pertenecía a ninguno de ellos, pues en muchas ocasiones le respetaban su vida. Pero, hermanos, ahora es un virus. Es esta pandemia que está atacando a todos, no importando su raza, su religión o condición social. ¿Había vivido algo así de usted? Por lo menos yo no, mis hermanos. Muchos incluso lo están catalogando como tiempos apocalípticos. Pero usted y yo sabemos que para que eso ocurra,
la iglesia ya no estará en esta tierra, sino que Cristo ha prometido en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 y 15, que Él va a venir por su iglesia y que, hermanos, mientras acá hay una gran tribulación, usted y yo vamos a estar allá en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay duda que son tiempos de dolores, no hay duda que son tiempos de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le invito hoy a que pensemos un poquitito más. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Se ha puesto usted a pensar qué intenciones tiene Dios para que todo esto pare? Para ponernos un stop, para decir relájate, párale, medita, ponte a pensar por un momento, y no solamente me lo ha dicho a mí, a usted que está en su casa, sino que también a gobiernos, como a gobernados, a grandes religiosos, a creyentes fervientes, a ateos recalcitrantes también, hermano, a ricos, a pobres, a fuertes, a débiles, a mansos como a rebeldes, a justos como injustos. Todos estamos en esta misma situación, pero ¿qué estará pensando Dios para que le haya dicho al mundo que se detenga por un momento? Y me imagino que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros a nuestra vida. Por eso hoy en esta mañana yo le pregunto, ¿ya pensó cómo está su situación delante de Dios? Yo lo primero que me puse a pensar fue, ¿qué es lo que debemos de cuidar hoy más que nunca, en estos momentos, en este tiempo? Humanamente hablando, usted y yo podemos decir nuestra economía, pastor, nuestras finanzas, mi negocio, mis clientes, mis inversiones, ¿cómo voy a sostener a mi familia? En la naturaleza humana eso es lo que se nos viene a la mente. Pero yo creo que hay cosas más importantes que usted y yo debemos de cuidar y debemos de guardar y debemos de ponernos a cuentas con Dios. En primer lugar, con nuestra vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? La Biblia dice en Mateo 6:33, un versículo muy conocido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos exhorta, Jesús nos exhorta a buscar primero a Dios. Y eso es lo más valioso que usted y yo tenemos. Es nuestra relación personal con Dios, que nos amó y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más importante que usted y yo tenemos es nuestra relación con Dios, hermano. Nuestra relación con un Padre amoroso que se humilló y que nos hizo llamar sus hijos. Mire qué tremendo privilegio. Entonces lo primero que usted y yo debemos de cuidar es nuestra vida espiritual. Pregúntese, ¿cómo está con Dios? ¿Qué pasará si Dios lo permitiera y llegara este virus a su cuerpo? Dios mediante que no sea así. Pero en ese momento va a necesitar de Dios. En ese momento usted y yo vamos a necesitar estar a cuenta con Dios. Por eso no se le olvide, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aparte un tiempo para Dios. Haga un retiro espiritual diario, mis hermanos. Por eso Elías, con autoridad, cuando llegó la crisis, cuando llegó el hambre, cuando no llovió por 3 años y medio, lo primero que le dijo acá fue: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Porque Elías estaba en comunión con Dios y Dios le dio dirección, Dios le dio indicaciones. Dios le dijo que se fuera hacia un arroyo en Querit y que ahí él lo iba a cuidar y que ahí él le iba a mandar alimento y que ahí iba a tener agua para beber. Hermanos, ese es el cuidado de Dios. Entonces, cultive esa amistad con Dios. Ayer hablaba con mi madre. Ella vive en Austin, Texas. Yo le estoy pidiendo al Señor por su vida. Estoy pidiendo al Señor por su protección. Hablaba con ella y le digo: madre, ¿qué hace usted en este momento? Y me dice: hijo, leo la palabra,
trato la manera de estar concentrada, haciendo ejercicios acá y todo eso. Y yo le digo, ¿sabe, mamá? Transcriba la Biblia, comience con Génesis. Y me dice, gracias, hijo, qué buena idea la que me has dado. ¿Por qué? Ahí se va a fortalecer, va a conocer más de la palabra de Dios. Y me dice, comienzo con el libro de Génesis. Le digo yo, madre, se va a estar años escribiendo esa Biblia y ahí Dios la va a sostener. De ahí Dios la va a cuidar, ahí Dios la va a guardar. Busque cualquier cosa que lo mantenga siempre en comunión con el Señor. Recuerde que venimos de 21 días de ayuno. Muchos nos ha quedado el hábito. No se le olvide ayunar en esta semana. Le invito el día de mañana, lunes. Vamos a estar ayunando el día de mañana, ¿verdad? Pidiéndole al Señor por sus necesidades. Pero bueno, hermanos, le dije que lo primero que debíamos de cuidar era nuestra vida espiritual. Hermano, planee con anticipación ese tiempo que usted le va a dar a Dios. Hágalo. Y yo le aseguro, en 21 días, los expertos dicen que usted ha creado ya un hábito que lo va a seguir todos los días de su vida. Pase un buen tiempo en meditación de la palabra. Lea un buen libro espiritual, la Biblia. Hermano, es importante. Reflexione, limpie su alma de todas esas cargas que hay ahí dentro. Recargue sus baterías espirituales. Y todo esto lo va a encontrar ¿cómo? Buscando del Señor. Entonces, número 1, le dije, cuidando, que debemos de cuidar en estos tiempos, en estos momentos difíciles. En primer lugar, nuestra vida espiritual. Segundo lugar, nuestro cuerpo, nuestra vida física. Primera de Corintios 6, 19. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, capítulo 6. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis? ¿Quién? Usted y yo, lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de usted, que no es vuestro, dice acá la palabra. Yo le aseguro que en este tiempo que estamos en la casa, tenga mucho cuidado, cuide su cuerpo, cuide su salud, fortalezca su sistema inmunológico, pero sobre todo, cuídelo porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Dios ha prometido que ahí va a morar, porque dice la Biblia que cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Pero debemos de cuidar nuestro cuerpo, cuídelo, haga ejercicio, absténgase de muchas cosas, de adicciones, de cosas que dañan nuestro cuerpo, la gula, el alcoholismo, la adicción, la inmoralidad y tantas cosas, hermanos, que destruyen nuestro cuerpo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. Entonces, número 1, le dije, debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Número 2, nuestro cuerpo. Y número 3, y aquí es donde quiero entrar en detalle, nuestra familia. La familia siempre debe de estar junta, siempre debe de estar unida. Hermanos, hay muchos beneficios cuando usted y yo ponemos a Dios como centro de nuestra familia. Ponga un buen fundamento en su hogar, en su casa. Hoy que está ahí, una a su familia. Arregle cualquier situación, cualquier aspereza que pudo haber tenido con su esposa, con sus hijos. Hermano, esto de estar unidos con familia y sobre todo cuando Jesús es el centro, hermano. No, hombre, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos beneficios. En primer lugar, sabemos a dónde acudir en familia, en medio de las crisis. Yo me recuerdo cuando mis 4 hijos estaban conmigo, porque ya 3 ya volaron, solo está 1. Antes de ir al colegio nos tomábamos de las manos todos y orábamos. Y le pedíamos a Dios por las necesidades que había en el hogar. Nuestros hijos no lo deben de ignorar, pero sí deben de saber que hay un lugar donde poder venir y poder clamar y poder ponerlo en manos, y es
nuestro Señor. Entonces tenemos muchos beneficios cuando usted y yo mantenemos a nuestra familia unida. Por eso debe de estar junta hoy en estos momentos más difíciles y unidas. Hoy que las mamás, más que todo, tienen a sus hijos no de vacaciones, sino que por la emergencia que estamos atravesando, sé que van a venir caos en nuestro hogar, en nuestra casa, hermanos, nuestros hijos en discusiones, peleando, gritando y tantas cosas. Pero usted como madre, usted sabe cómo poner en orden su casa, principalmente tomado de la mano de Dios. Pero también es de hacerlo ver que en muchos hogares van a tener que soportar la presencia de papá. Y es tremendo que yo hable así de esta manera, pero sé que en muchos hogares es el papá el agresor, es el papá el que no está cuidando la familia, es el papá que su presencia en la casa es muy pesada, hermano, debido a su temperamento, debido a su carácter, debido al maltrato, debido a tantas cosas. Por eso comencé diciendo, Dios está poniendo un stop. Usted que me está escuchando, ha llegado el momento de ponernos a cuentas con Dios. Ha llegado un momento de hablar con Dios y arreglar todas estas cosas que usted y yo hemos ocasionado en nuestra familia. ¿Cuántas esposas tienen un daño psicológico, un daño emocional por todas esas palabras ásperas, esas palabras, esos gritos, esos maltratos que muchos de nosotros hemos hecho en nuestros hogares, a nuestros hijos, el trato que muchas veces ellos han recibido? Pero hay hogares donde también la cosa es diferente. Hay hogares donde es el papá el que ha tomado ese rol como sacerdote del hogar. Y es ese rol que Dios le ha dado como líder y como sacerdote. Por eso usted debe de mantener unida a su familia, tomado y tomada de la mano del Señor. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero recalcar hoy en esta mañana? Número 1, le dije, cuidando nuestra vida espiritual. Número 2, cuidando nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Y número 3, cuidando nuestra familia, manteniéndola unida, manteniéndola en comunión con Dios. En este momento es usted como madre, como encargada del hogar, como madre que se ha echado el hombre al hogar, como padre, llamar a sus hijos para que estén escuchando palabra de Dios, para que se estén nutriendo de la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de cosas materiales, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa es la que fortalece, esa es la que levanta, esa es la que da confianza, esa es la que da esperanza. Entonces, el punto es también que trate de solventar cualquier situación que se presente en su hogar, cualquier pleito, cualquier disensión o otro tipo de situación que está desuniendo su hogar. Toma el teléfono, háblele a sus suegros, háblele a su suegra, háblele a sus padres con el cual ha habido distensión y póngase en paz con ellos. Perdone si hay que perdonar. Y si no lo perdonan, y si es ellos lo que le hicieron daño y no le perdonan, pues usted ha salido de su responsabilidad delante de Dios. Pero es el momento de estar a cuentas con todos, mis hermanos. Es el momento de estar en paz con Dios. Dice la Biblia que cuando usted está en paz con Dios, aún a nuestros enemigos los hace estar en paz con nosotros. Entonces, hoy que estamos juntos como familia, es bueno aprovechar y que ocupemos el tiempo para acercarnos más a nuestra familia, a nuestros hijos. Aproveche para acercarse a ese hijo rebelde, para que platique con él, para que lo haga reflexionar y dígale, hijo, estás haciendo las cosas mal, eso que estás haciendo no te conviene. Hijo, mira, medita, esas cosas no suceden así por así. Hijo, reflexione, es el momento en que usted pueda acercarse a su hijo, aquel hijo rebelde, aquel por el cual hubo un distanciamiento. Es el momento que usted y yo debemos de aprovechar. Esa hija que no le encuentra rumbo a su vida, esa hija que anda de relación en relación, esa hija que no tiene futuro, que no tiene metas,
esa hija que usted no le ve el anhelo por salir adelante. Es el momento para acercarse a su hija, platicar con ella y darle palabra de aliento, palabra de Dios, y hacerle reflexionar de sus caminos. O, hermanos, es el momento de limpiar cualquier tipo de relación caída con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros hijastros, hijastras, familias disfuncionales, familias en donde hay hijos de otro hogar, de otra familia. Reflexione todo ese maltrato que le ha dado a esa hija, a ese hijo, y hoy es el momento de ponernos a cuenta, de pedirle perdón al Señor. Arregle las cosas en su casa, porque en muchos casos puede ocasionar graves fricciones, y esa fricción con su esposa, con su esposo, con su hijo o con su hija va a poner en riesgo la integridad de la familia. Entonces, cuide su familia. Ahora, volviendo al texto que estábamos meditando, acá en Jeremías 35 tenemos a un hombre que se llama Recab. Hermano, de ahí es donde sale la descendencia de esta tribu de los recabitas. Dios en su sabiduría le da una orden a Jeremías. Eran tiempos turbulentos, como le decían, donde Dios había traído juicio a la nación de Israel, en donde todos iban a morir o donde todos iban a ser desterrados de su país, llevados a una nación desconocida, y Dios le da la orden al profeta Jeremías para llevar una lección al pueblo de Israel. Y le dice: junta a la familia de los recabitas y dales a beber vino en el templo. O sea, profanar el templo, a ver qué reacción tenían, a ver si esa familia era unida, a ver si esa familia seguía indicaciones del sacerdote, del papá, de la mamá. Y mire qué tremendo, imagínense qué curioso, beber vino en el templo, cosa que no estaba permitida. Es raro, ¿verdad?, que Dios le haya dado esa orden a Jeremías, pero mire cuando alguien está bien parado, cuando alguien está unido como familia. Hermano, Dios siempre sabe lo que hace, y esta palabra nos da una tremenda enseñanza. Jeremías reúne a la familia, los recabitas, y les dice el profeta, el que tiene la autoridad, hermano, le dice que Dios dice, vaya al versículo 6 de Jeremías 35, le dice que beban vino. Y el versículo 6 dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Y dice el versículo 8: y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Toda la familia estaba cumpliendo la orden, y le dijeron al profeta, al siervo de Dios, el que tenía la autoridad: no vamos a beber vino. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué pasaría si fuera la familia Leiva? ¿Qué pasaría si fuera la familia Romero Orellana, la familia Martínez, la familia González? ¿Haríamos lo mismo? Pero mire qué tremendo, cómo esta familia se mantenía unida, cómo esta familia no se salió de los linderos, no se salió de los caminos, de la disciplina establecida por su padre. Hermanos, es asombrosa lo que es la respuesta de los hijos de Recab. Hermanos, entonces, y lo tremendo de esta situación es que esta orden se había perpetuado por generaciones. De generación en generación habían mantenido esa orden que su padre Recab les había dado. Y mire qué tremendo, hermanos. Dios bendice a esa familia que son obedientes, esa familia que se mantienen siempre unidas, que se mantienen en el mismo sentir. Y dice el versículo 18 de Jeremías 35, para ir terminando: y le dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que yo os mando, por tanto,
así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Mire qué tremendo premio, hermanos, por su fidelidad. Dios lo mismo va a hacer con esas familias que se mantienen unidas, que se mantienen en esa disciplina que se ha establecido en el hogar, que tienen a su padre y a su madre como autoridad. Entonces, hermano, recuerde que ante esta situación que estamos atravesando usted y yo, Dios nos está parando, Dios nos está haciendo un stop para que miremos lo que hemos dejado atrás, cosas que arreglar, cosas que poner en orden para poder estar en paz con Él, empezando con nuestra vida espiritual, cuidando nuestro cuerpo, pero sobre todo, mis hermanos, cuidando y manteniendo en sujeción, manteniendo en disciplina, manteniendo el amor, manteniendo esa unión entre nuestras familias. Vamos a orar hoy en esta mañana. Padre, buen Dios, gracias te damos por la exhortación de tu palabra. Gracias por ese privilegio que me das de poderme dirigir a mis hermanos y a mis hermanas hasta la intimidad de sus hogares. Que esta palabra no caiga en tierra vacía, sino que sirva para que dé fruto, mi Dios, y que cada uno de nosotros como padres, como madres, como hijos, podamos reflexionar cómo estamos contigo. Vamos a necesitar, Señor, tu respaldo y tu apoyo. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, gracias por haber estado en sintonía. Por favor, pongamos por obra la palabra que usted ha recibido hoy en esta mañana. Dios, si lo ha exhortado, hermanos, es Dios hablando a su corazón y mi corazón. Todos tenemos cosas que arreglar. Póngase a cuentas con Dios. Que el Señor le bendiga y nos vemos a las 4 de la tarde con el pastor David González. Dios le bendiga, mis hermanos.